Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, voy a empezar un poco este espacio para ir explicando los diferentes tipos de trastorno que hay en psicología, ¿no? Vuelvo a recordaros un poco de dónde surge esta idea. Esta idea surge de las diferentes preguntas que me habéis ido haciendo en redes sociales, en Instagram y en Facebook, que no tienen un contenido, eh, digamos, específico para tratarlo en consultorio, ¿no? Recordad que el consultorio que nosotros normalmente solemos hacer es que me preguntéis una pregunta específica sobre algo que os preocupe, tanto a nivel personal como a nivel laboral, como a nivel familiar. Y yo, pues, ¿no? Pues os ofrezco una respuesta relativamente corta, ¿no? Y bueno, que no ande específicamente en términos muy complicados, ¿no? Sin embargo, muchos de vosotros, las preguntas que me habéis hecho son muy genéricas en relación con diferentes trastornos, porque tengáis curiosidad o porque tengáis, bueno, pues simplemente más ganas de conocer, ¿no? Acerca de alguna persona que conozcáis, pero que tenga que ver o que sepan que tienen este tipo de trastorno. Entonces, como tenemos muchísimas preguntas relacionadas a nivel genérico con trastornos de este tipo, lo que voy a hacer es aglutinar una explicación más concreta que intentaré ir contestando. Yo dije que iba a ser ayer, pero es que se me complicó un poco el día. Así que bueno, lo he pasado hoy. Y lo que haré será explicaros este trastorno, bueno, pues un poquito en mayor detalle, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, me llama mucho la atención, pero es verdad que por otro lado no me extraña porque digamos que una de las características fundamentales de hoy en día, y más lo que está pasando sobre todo con nuestros hijos, que tenemos hijos, es el famoso trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Son muchas las preguntas que me hacéis y bueno, yo creo que como es algo muy genérico y mucha gente pues no tiene demasiada idea de lo que en realidad es, pues lo que voy a hacer es explicarlo pues, a grandes rasgos y luego ya si os parece, si tenéis algún tipo de duda específica sobre no sé, alguna persona que conozcáis, ya sea amigo, familiar o incluso, bueno, pues vosotros mismos, os podéis contestando ya así en los consultorios, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis, pues vamos empezando, ¿no? Vamos a explicar entonces lo que es el famoso TDAH, ¿no? Las siglas son, en español, TDAH significa trastorno con déficit de hiperactividad, de atención e hiperactividad, ¿vale? Entonces, tengo que confesaros que este es un trastorno que me resulta muy conocido porque, bueno, tenéis aquí delante a una persona que está diagnosticada de TDAH, ¿no? Entonces, según iba elaborando las diferentes chuletillas diapositivas que tengo aquí delante para explicaroslo, pues me iba viendo muy reconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que deciros, una opinión personal que a mí me ha ido sucediendo a lo largo de la vida, es muchísimo cuidado con estigmatizar con esta enfermedad, más bien ese trastorno de la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchísimas veces a estos niños son tachados de tontos, son tachados de inútiles, de bobos, de que lo hacen aposta, de que son malos incluso. Y realmente, pues eso se debe más bien a una incapacidad. A una incapacidad, por un lado, porque el niño tiene una fuerte inatención y por otro lado, porque por otro lado tiene esa hiperactividad e impulsividad que le hace pues, ser especialmente inquieto, ¿no? Siguiendo un poquito con esta línea, ¿no? de hiperactividad e impulsividad, bueno, pues lo observamos, ¿no? Esto se observa mucho en el típico niño que no para quieto, ¿no? Con los pies de las manos, ¿no? Esto, por ejemplo, los profesores que se dediquen, bueno, que hayan estado en clase con alguno de estos niños se darán cuenta de que directamente no se oye, cuando están explicando alguna lección, no se oye más que las piernas cómo se mueven estos niños o el tamborilero en los deditos en la mesa o jugueteo con los lápices o no paran quietos, ¿no? En ese sentido y distraen no solamente al profesor, sino que también a la clase, ¿no? También, por otro lado, eso lo vemos mucho en adultos, no paran de retorcerse en su asiento, ¿no? Intentando coger esa mejor postura, ¿no? Realmente, en muchas de las ocasiones, pues hay profesores que incluso yo recuerdo, ¿no? El caso de un paciente, ¿no? Que era el profesor, que sigue siendo profesor, y decía, mira, me pidió consejo y yo le dije, bueno, pues deja que salga corriendo, que dé una vuelta al patio y que vuelva, ¿no? Y efectivamente, bueno, eso parecía tranquilizar al niño, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, pues se puede decir que son un poco, en ese sentido, más, digamos, mm, no diría yo torpes, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones pues se levanta cuando no toca. No comenta nada cuando toca. Es decir, está como en otro plano, ¿no? En otro mundo. Sí que es cierto que, bueno, precisamente por esa hiperactividad pues no para de correr,
trepar en situaciones inadecuadas, donde a lo mejor pues, tendría que estar un poquito más sentada. Y sí que es cierto que, bueno, pues cuando estamos en un momento donde hay juegos, pues no puede jugar tranquilamente, ¿no? Juegan pues de una forma muy impulsiva, muy agresiva, y eso hace que en muchas ocasiones, lo veremos un poco luego, sean rechazados por otros niños, ¿no? ¿Vale? Eh, es como si de alguna forma, a mí me hacía mucha gracia porque un profesor mío me llamaba el conejito de las pilas Duracell, ¿no? Porque no paraba, de ahí dura y dura, y me llamaba Carral, es que es como el conejito de las pilas Duracell, ¿no? Porque es cierto, no paraba, ¿no? Entonces, sí que es cierto, es como si le impulsara un motor, a todo el momento, pues, con una activación muy fuerte. Por otro lado, bueno, pues, si le preguntas, aquí también depende un poco, ¿no? También depende de la personalidad del niño, ¿no? Pero si le preguntas, bueno, pues, y se lanza a hablar, ¿no? Y a hablar de una forma absolutamente frenética, ¿no? Excesivamente, muy sencillamente, perdón. Y, y aquí incluso es difícil mantener una conversación porque cuando le has preguntado algo, antes de que incluso acabes la pregunta, el niño ya te ha contestado, o no sé si te ha contestado algo que a él le parece, e interrumpe constantemente algo que te estás contando, porque a lo mejor tiene preguntas en ese momento que te tiene que preguntar, y bueno, no espera el turno. Y esa interrupción, bueno, pues también es lo mismo, ¿no? Sea la antipatía muchas veces pues de la bueno, del propio profesor e incluso de los compañeros, ¿no? Quizás el rasgo más característico, ahora lo veremos un poco más adelante también, de este trastorno, no solamente esa hiperactividad, porque la hiperactividad ya lo veremos luego, ya lo explicaré, va bajando un poquito conforme nos vamos haciendo mayores, y sin embargo la inatención sí que está muy presente, ¿no? La inatención es curioso, ¿no? Y a mí me gusta un poco aquí la metáfora. Eh, son niños que están sobreestimulados, ¿sí? Que es como si tuvieran que ver, o como si vieran, ¿no? En este caso, atender a muchísimos estímulos a la vez, de tal forma que no atienden realmente a nada, ¿vale? Porque están tan absolutamente activados para intentar percibir cualquier tipo de estímulo que no se centran en una sola tarea específica, ¿no? Sino en muchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que evidentemente prestan atención, digamos, muy, muy, muy deficitaria a pequeños detalles que son muy importantes, ¿no? Y que incluso, pues eso les lleva a cometer errores constantes, ¿no? Es decir, no es bastante común, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, que un niño que tenga TDAH, pues lea el problema y ya me lo sé, no ha terminado de leer y ya está empezando a escribir la solución. Y muchas veces, pues no ha entendido bien el problema y a lo mejor desarrolla algo que está muy bien, pero que no se refiere a ese problema en específico. O al revés, a lo mejor sí que consigue con una atención con un esfuerzo muy grande, consigue entender la pregunta que le están haciendo. Sin embargo, comete errores a la hora, bueno, pues, de realizar operaciones pues, muy sencillas, ¿no? Pues porque en ese momento ya está pensando en el siguiente ejercicio, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, siguiendo un poco con esto y porque se explica, es la dificultad para mantener esa atención. Sobre todo en tareas más bien que exigen una atención mantenida, ¿no? Más bien sostenida, es decir, por ejemplo, una clase que dura X, aunque le interesa mucho, a lo mejor puede interesarle mucho, pero de repente desconecta, ¿no? O a lo mejor está leyendo un libro y de repente desconecta en varias páginas. Sí que es cierto que eso pues le cuesta, ¿no? Lo mismo en actividades recreativas, es decir, actividades incluso deportivas, ¿no? En un momento determinado. Le exige a lo mejor pues una atención específica y, bueno, pues cogen. Yo recuerdo el padre, también un padre de bueno, cuando trabajaba con niños hacía tiempo, que me preguntaba, bueno, qué era lo mejor para su hijo, ¿no? Y yo muchas veces decía, bueno, pues es importante que le metáis a un equipo, a hacer deporte. Y el padre, el pobre hombre, pues bueno, pues a él le encantaba el golf, le metía clases de golf. Y era un suplicio, claro, el niño pues daba 5 bolas y enseguida se ponía pues a jugar con las bolas, a lanzarlas, cuando un poco traviesa, no hacer caso al profesor, a correr con el palo, a intentar hacer como que el palo era un sable láser, ¿no? Entonces al final, bueno, pues desesperaba el profesor, por supuesto costaba mucho que el niño aprendiera, porque quizás no era el deporte, ¿no? Para él. Luego hablaremos un poquito de eso porque es importante. Sí que es cierto que, bueno, siguiendo con esto, en cuanto a imaginaros, ¿no? Un niño que le cuesta tanto, por supuesto le cuesta mucho seguir las instrucciones y terminar las tareas escolares, porque enseguida quiere hacer otra cosa, ¿no? ¿Vale? Es decir, le cuesta mucho mantener esa atención. Es como, bueno, esto ya está, bueno, esto ya me lo sé, bueno, la acción ya me la sé, ¿no? Se va a hacer otra cosa, se va a jugar a la pelota, se va a lo que sea. Y, bueno, normalmente, bueno, pues suelen ser muy desordenados, ¿no? Es decir, con las tareas no las puede organizar bien, las actividades tampoco, montar un montón de libros en un momento determinado, no ordena la ropa, procrastina mucho. Procrastinar significa que acaba dejando las cosas para el final,
porque si bien tiene realmente la sensación de que, bueno, lo puede hacer más adelante, ¿no? Eso pues puede realmente, bueno, pues hacerle, bueno, sufrir mucho, ¿no? Al ver que realmente pues no llega al rendimiento que le gustaría o que piensa que puede llegar, ¿no? Por otro lado, es curioso, ¿no? La cantidad de veces que nos encontramos diciendo a los niños que o pierden se dejan en la escuela digamos, el abrigo o se olvida en casa del chándal o resulta que se olvida, yo qué sé, escoge los calcetines de otro niño. ¿Por qué? Pues porque al final, efectivamente, bueno, pues esos materiales que necesita para determinadas actividades, bueno, pues al final acaba, si no bien perdiéndolos, equivocándolos, ¿no? En muchas ocasiones. Sí que es cierto que a veces, ¿no? Puede llegar a hacer determinadas actividades que son cotidianas, ¿no? Pues se despiste porque se olvida, ¿no? Luego solo esto se ve más, ¿no? Cuando, por ejemplo, son más pequeñitos, ¿no? Oye, pues mira, se va sin coger lo que tiene que llevar al cole, que se lo ha dejado la madre, pues exactamente en el mismo sitio y se olvida. Y en adultos, bueno, pues sí que es verdad, cuando los niños ya, o sea, cuando los niños ya van creciendo y van siendo adultos, pues se ve pues, en pequeñas cositas como devolver llamadas, pagar las facturas, a veces llegan tarde las citas o se olvidan directamente las citas, o a lo mejor, bueno, pues se olvidan las llaves de casa, dentro de la casa. Y bueno, pues esa es una de las características que también es importante, que se me ha olvidado, ¿no? Es decir, muchas veces pues llegan a tener verdaderos problemas sociales porque la gente piensa o que son tontos o que lo hacen aposta. Entonces ya llegan a no confiar, ¿no? Bueno, ya está, este va a llegar como una hora tarde, así que pasa. Muchas veces se les acusa de falta de persistencia y en muchas ocasiones, bueno, pues vemos que cuando empieza una tarea claramente se desvían a otra, ¿no? Esto es característico, ¿no? Pues tengo que hacer esta cosa, bueno, voy a hacer esta cosa y mientras estoy haciendo esta cosa, ay, y de paso voy a hacer, y al final hago esto y de repente ya no saben ni dónde tenía que ir. ¿Vale? Entonces, bueno, viendo un poquito ya lo que es cómo empieza ese trastorno y cómo se desarrolla, normalmente se detecta pues, antes de los 12 años, ¿no? Es decir, incluso los padres pueden detectarlo a partir de los 4 añitos, en la primera infancia, 3, 4 añitos aproximadamente, cuando ven que este niño pues, es muy movidito, ¿no? Es muy movido y bueno, no presta mucha atención, es muy prestado. Aunque sí que es cierto que, bueno, que esto no se puede diagnosticar hasta los 12 porque es complicado, ¿no? Es decir, la atención no se sostiene, o sea, necesita una atención sostenida y se ve más adelante cuando bueno, la persona es incapaz, ¿no? de hacerlo. Eso se tiene que ver un poco más adelante en torno a la preadolescencia casi, ¿no? Bueno, por supuesto, todo esto empieza a verse en la escuela, en casa y más adelante pues, en el trabajo, donde es más complicado todavía. Curiosamente, en la etapa más preescolar, en la etapa infantil, lo primero que aparece es la hiperactividad, obvio, ¿vale? Porque para esa edad el niño pues, no tiene en general una atención muy sostenida. Ya sea en primaria, cuando empiezan los primeros deberes, los primeros las matemáticas o a lo mejor los primeros problemas, donde empiezan a ver los primeros síntomas de inatención. Ya en la adolescencia y juventud, pues la hiperactividad va cambiando, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia ya pueden aparecer aquí pues hombre, determinados signos peligrosos, ¿no? De consumo de sustancias, donde puede haber incluso conductas antisociales, y más adelante en la adultez, bueno, pues se suaviza, ¿no? Ya queda ya pues una ligera hiperactividad que tiene que ver pues, con movimiento típico de piernas, con el típico traqueteo en los dedos, también los pies que se van moviendo, jugueteo, siempre como la sensación como de nerviosismo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que aunque esa hiperactividad pues, tiende a suavizarse, la impulsividad no, ¿no? Por otro lado, también bueno, se observa, ¿no? En esas personas una baja tolerancia a la frustración, llevan muy mal a hacer las cosas bien a la primera, incluso adoptan mensajes que han escuchado sus padres, ¿no? De eres un inútil, es que no vales, que soy tonto. Y ahí se ve un poco, bueno, pues esa irritabilidad constante que muchas veces se muestra en el trastorno, ¿no? Sobre todo porque además quieren hacer ellos muchas actividades. No, es que lo hago yo, lo hago yo. No admiten esa ayuda, tampoco escuchan a la persona que les está intentando ayudar, con lo cual eso acaba provocando muchísima irritabilidad y que estén un poco a la defensiva, ¿no? Cuando tienen que aprender conductas nuevas, ¿no? Que decir tiene que, bueno, que producto de esa dificultad para mantener esa atención, bueno, pues un deterioro clarísimo académico y, bueno, por supuesto, más adelante en adultez si no se corrige por laboral, ¿no? Y os vuelvo a decir lo mismo, ¿no? El rechazo social de este tipo de colectivo pues es evidente, ¿no? Sobre todo en conductas más de hiperactividad. Eh, Cuando nosotros hablamos con un niño que tiene esas características, él mismo se percibe como inútil. Aquí tenemos que tener en cuenta que si bien son niños muy inteligentes, incluso pueden tener una inteligencia muy por encima de lo normal,
sí que se ve pues, un problema en la función ejecutiva, en la atención y la memoria, sobre todo en cuanto a la impulsividad. ¿Vale? Esto sí se puede corregir, pero lleva un tiempo. ¿Vale? Se ha demostrado, y no tiene por qué ser así, aquí ya sabes que a mí no me gusta poner en psicología y medios sin trastornos, bueno, porque esto es así, etiquetas, ¿no? Pero sí que se ha visto pues, que hay mayor riesgo de suicidio en las personas pues, que tienen este tipo de trastornos, trastornos antisociales, consumo de sustancias y, bueno, pues más adelante, la depresión ya se da. Sí que es verdad que se observa en la adultez menor rendimiento y logros laborales, mayor capacidad, mayor probabilidad de absentismo y conflictos laborales, ¿no? Con tus compañeros, ¿no? En cuanto a la familia, aquí ya no me voy a meter, ya habría que aterrizar un poquito, ¿vale? Aunque sí que es verdad que hay estudios que demuestran que las familias pues, deben o tienen una presencia muy alta de impulsividad, de falta de límites, donde hay bueno, pues, una comunicación bastante agresiva. Aquí ya que tenemos que poner el famoso depende, que no nos gusta tanto decir a los psicólogos, ¿no? Que habría que hacer un estudio más adecuado. Sí que es verdad que los factores de riesgo que suele haber, bueno, si encontramos el temperamento, donde se observa una menor limitación conductual y mayor esfuerzo por controlarse. A nivel ambiental, aquí curiosamente hay unos estudios que demuestran que tiene una relación directa entre tener menos peso que el TDAH, e incluso con consumo de determinadas sustancias cuando la madre está embarazada, ¿no? Por ejemplo, el tabaco y, por ejemplo, también el alcohol, ¿no? Es curioso cómo sí se observa una relación directa entre estos factores y, bueno, pues, efectivamente, bueno, pues que el niño nazca con esa hiperactividad. Y también habría, yo por poner un poco el estudio, es decir, oye, a lo mejor no es tanto lo que se consume que pueda llegar a tener este problema, sino que la madre, al consumir, está demostrando también que puede tener un trastorno psicológico, ¿vale? Al consumir sustancias, el tabaco es una sustancia, pues quizás, entre comillas, no tan mal indicada, pero claro, el alcohol o a lo mejor otro tipo de sustancias mientras está embarazada, pues que puede haber una relación directa con un trastorno psicológico un poquito más grave, ¿no? Vale. Y sí que, bueno, pues es evidente que hay un factor genético importante, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que, bueno, pues padres que han podido tener ese TDAH, la posibilidad de que sus hijos lo tengan, pues, ¿no? Si vamos ya un poquito al sexo, es más frecuente en el sexo masculino que el femenino. Sí que es verdad que normalmente la proporción en la población general es de 2 en niños por 1 en niñas, en adultos de 1,6 en hombres y 1 en mujeres. Mientras los hombres en TDAH tienden a tener más hiperactividad, las mujeres suelen tener más inatención. ¿Vale? Bueno, hasta aquí un poquito todo lo que os quería comentar sobre este tipo de trastorno. Ahora ya sí que tenéis una noción general, sí me gustaría que los que queráis, ¿no? Y que me habéis preguntado algo más específico, pues podáis hacerlo para que yo os pueda contestar de una forma un poco más particular. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la explicación de hoy con el trastorno del TDAH. Luego a continuación os dejaré tengo 3 o 4 trastornos más genéricos, me habéis ido preguntando, y si queréis lo que puedo hacer es, bueno, pues el siguiente día vemos el orden, ¿no? A ver un poquito cuáles apreciáis, ¿vale? Bueno, un saludo muy fuerte y hasta luego.